hay 90.000 barcos mercantes transportando todo tipo de cargamentos que van cruzando el globo en una gran ruta de circunnavegación. Por ponerlo un poco en perspectiva, si el transporte marítimo fuese un país, sería el 6º país más contaminante del mundo. Ostras, es que Sí. eso... Por detrás de Estados agüita, Unidos, China, Rusia, India y Japón. O sea, el desarrollo de este transporte ha sido fundamental para moldear la percepción del mar como barrera, como pasillo o como espacio de disputa, como también el propio alcance y papel que tienen los países. Hay una lucha también ahí en esa pugna por el transporte marítimo desde una perspectiva geopolítica. Los cruceros son el medio de transporte más dañino para el medio ambiente. O sea, Anda. ¿Qué consecuencias va a provocar el siguiente cambio energético que se produzca en la navegación? A lo largo de la historia, la navegación ha sido fundamental para el desarrollo de las civilizaciones. Desde las embarcaciones de los fenicios hasta los portacontenedores actuales, el barco y el mar han estado en el centro del progreso económico, del contacto entre sociedades y, en definitiva, de la historia de la humanidad. Y cada avance técnico, cada cambio en la percepción del mar o de las rutas marítimas como espacio geopolítico han traído consigo nuevos retos. ¿Cuáles son esos desafíos hoy? ¿Cómo ha evolucionado el sector? Y, sobre todo, ¿cómo de importante es este tipo de transporte para nuestro sistema? Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del transporte marítimo, la arteria de la economía mundial. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, que como podrás comprobar, se va a ligar muy bien con otros temas que hemos abordado en los últimos meses, se han venido Jara Monter. ¿Qué tal, Jara? Hola, Fer, muy bien, buenos días. Ya de vuelta aquí otra vez, después de Canadá. Sí. Después de Canadá, sí. Eso es, pues nada, del frío canadiense al mar. Eduardo Saldaña, ¿qué tal, Eduardo? pues muy bien, con muchas ganas. A mí este tema me gusta mucho, como los oyentes ya saben. Sí. Por lo que sea. El contenedorista que de oficial. hecho, mira, pido a ver si les pasa a ellos. Yo ahora bajando a la playa esta semanilla que me dejó Fernando irme de vacaciones. ¿Nos vas a contar otra de tus vacaciones? Iba En en coche y veía pasar los camiones con los contenedores y yo iba de copiloto y me fijaba, digo, ¿van enganchados bien con el sistema de enganche? Y digo, es de 20 Y hablando de con una 40 amiga pies. que se lo escuchó, con Ana Fuentes, me decía, a mí también me pasó. Digo, ¿ves? Ya le has generado a la audiencia el toque de ir comprobando si los contenedores están bien la secta enganchados. de los containers. Sí. Claro. Pues nada, vamos a empezar con nuestro tema, que efectivamente está muy relacionado con los contenedores, pero esto vamos como al gran dibujo, ¿no? Al transporte marítimo. ¿Por qué hablamos de un tema como hoy en un episodio como este, básicamente? Pues mira, Fer, para empezar, porque sin el transporte marítimo no entendemos ni la historia, ni la actualidad, ni mucho menos nuestro sistema económico. Este tipo de movilidad es la columna vertebral de nuestro comercio, de nuestras comunicaciones y de la propia globalización, vaya. Lo vamos a ver más adelante, pero para que nos hagamos una idea, entre el 80 y el 90% del comercio internacional se mueve por barco. Lo fácil es pensar en el pedido del SEI, ¿no? Que Claro. todos lo tenemos un poco en la cabeza, Efectivamente. pero es que cerca del 90% es prácticamente todo. Desde una chips que se usan para la tecnología de tu iPhone hasta el grano que se usa como pienso para el ganado, pasando por petróleo o coches. Sí, que a lo mejor luego ya en la última milla sí que viene en furgoneta o las cosas muy urgentes o muy importantes vienen en Pero avión. lo gordo, Sí. En barco. Sí. O sea que básicamente la economía del mundo avanza al ritmo del transporte marítimo. Sí. Y además está guay el tema y en el momento en el que lo tocamos porque es un sector que enfrenta muchísimos retos. O sea, primero porque sostiene el modelo económico, que es un modelo que está siendo muy cuestionado en estos últimos 5 o 6 años, desde la llegada de Trump básicamente. Ya lo hemos comentado. Cuestionado, reformulado, es decir, se han... Sí, pero se cuestiona el modelo de globalización que Sí, hemos sí, tenido, sin por duda. así Sí, decirlo, sí, ¿no? O sea, cosas como, por ejemplo, también el modelo Just in Time, que es ese de las cadenas de suministro globales que se ha construido alrededor y todas las comunicaciones que se han construido, pues todo eso se está cuestionando Sí, muchísimo. sí. Y cualquier cambio que veamos en ese modelo de globalización liberal va a afectar al sector del transporte marítimo. Y es probable que los oyentes que nos estén escuchando, que si hablamos de guerra comercial, lo primero que se nos venga a la cabeza sean las consecuencias en el transporte marítimo. Porque es que tiene mucha interrelación y piensa que si, por ejemplo, Jara lo decía, entre el 80 y el 90% del comercio internacional va por barco. Es decir, los aranceles
que Trump está planteando imponer pueden afectar muchísimo a las cadenas de suministro existentes y también a las propias rutas comerciales, que para mí es algo muy, muy interesante. Esto ya ocurrió con el primer mandato de Donald Trump. Con los aranceles que se le metieron a China, se produjo un aumento de los envíos procedentes de países alternativos, como mi querido Vietnam, México o la India. ¿Y qué pasa con esto? Que desplazar la relación comercial implica también desplazar las rutas y con ello modificar los horarios, cadenas de suministro, cortes, infraestructuras, tal. Todo cambia, ¿no? Sí. Otro reto muy importante del transporte marítimo es su impacto medioambiental. Es un sector que lo veremos con muchísimo impacto. Se mueve con hidrocarburos. Sí que tiene muchísima huella ambiental en los ecosistemas marinos, en la atmósfera. Vamos a hablar de ello más adelante. Es un gran reto para el transporte marítimo. Es verdad que están haciendo avances interesantes y que lo vamos a hablar luego, muy curiosos. Sí. Pero al final es verdad que decir que se puede cambiar la fuente de energía del transporte marítimo es fácil, pero llevarlo a cabo implica cambios muy profundos en el sector y también en toda la economía y en los sectores energéticos globales. Pero si con esto todavía no fuese suficientemente relevante, hay más. El transporte marítimo no es solo sinónimo de interconexión económica y cadenas de suministro. Es y ha sido a lo largo de la historia un elemento clave en la propia comunicación, movilidad y organización humana. O sea, el movimiento a través de los océanos, ya sea desde la exploración, la colonización o el propio viaje en sí mismo como algo recreativo, ¿no? De pues yo me voy en un crucero, ha dado forma al mundo moderno. Estamos hablando de que el transporte marítimo ha configurado al final nuestra cosmovisión. El desarrollo de este transporte ha sido fundamental para moldear la percepción del mar como barrera, como pasillo o como espacio de disputa, como también el propio alcance y papel que tienen los países. Así que ya no solo es en relación a la expansión de los imperios, en la que evidentemente el transporte marítimo pues fue la harina en el bizcocho, sino también a los intentos más actuales de controlar e influir en la circulación y flujos de personas y recursos. Sí, al final las relaciones de poder a nivel internacional no se entienden sin el mar en ellas. Claro. Justo, no entenderíamos la rivalidad o la carrera que hay entre Estados Unidos y China sin el transporte marítimo, que es clave en su proyección geopolítica. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Sí, que esto es un poco la introducción. Sí. Así que, bueno, antes de meternos con esas cosmovisiones, la historia, los retos, también creo que es interesante que hagamos un mapeo, nunca mejor dicho, del transporte marítimo actual. Hemos dicho, mucha gente lo sabe, ¿no? Lo ha podido comprobar, que los aranceles de Trump es evidente que pueden tener muchos cambios, también consecuencias, pero aquí lo interesante es cambios sobre qué, es decir, ese nuevo modelo de la globalización que estábamos mencionando hace un segundo está cambiando y qué es lo que hay en juego en ese cambio, cambio de modelo. Mira, Fer, ahora mismo el transporte marítimo lo podemos dividir en dos. El de mercancías, que es el más grande, y el de personas, que es verdad que tiene un peso menor, pero está ahí. El transporte de mercancías por mar es el principal modo de llevar a cabo el comercio internacional, como ha dicho Jara antes, casi el 90% del comercio internacional va por mar. Y es que, a diferencia del transporte aéreo por carretera o el ferroviario, el transporte marítimo lo que te permite es enviar grandes cantidades de mercancía a costes mucho más económicos. Y además, como ya sabéis, estandarizados, entonces está todo mucho más pulido. Estamos hablando de que actualmente se calcula que hay alrededor de 90.000 barcos mercantes. Ojo, habrá otras flotas pesqueras y demás, pero... Sí, el barco del lago del Retiro, por ejemplo. Pero hay 90.000 barcos mercantes transportando todo tipo de cargamentos que van cruzando el globo en una gran ruta de circunnavegación que une los principales puertos del planeta. O sea, es súper interesante que al final, básicamente, toda la economía mundial está puesta sobre 90.000 barcos. Sí. Son los que sostienen que no son tantos. O sea, evidentemente son muy grandes y 90.000 barcos son muchos. Pero, joder, no son tantos como quizás uno se puede llegar a imaginar. No. O sea, al final toda nuestra vida depende de eso, de 90.000 barcos. Que no les pase nada, básicamente. Y de que vayan bien en la gran ruta de circunnavegación que mencioné Edu. Claro. Yo estaba pensando más en eso porque es que no haya es más fácil que haya problemas en la ruta, o sea, porque esos 90.000 no están están yendo por unos caminos bastante delimitados. Sí. Que al final tampoco es solo una gran ruta de circunnavegación, son varias rutas que sí que se concentran como en cierta
parte, ¿no?, del globo que forma una gran cadena de suministro. Eso sí, se concentra sobre todo en el hemisferio norte gracias a los pasos estratégicos como el Canal de Panamá o el Canal de Suez, que acortan distancia y tiempo al evitar tener que rodear, pues yo que sé, por ejemplo, el continente africano entero o bordear Latinoamérica hasta el Estrecho de Magallanes. Claro. Lo podemos ver en un mapa que vamos a estar proyectando para los que nos vean en YouTube. La vena cartográfica, Jara. Claro. Sí. Tenía que haber mapas. Sí. Este episodio es muy de mapas también. Este episodio es muy de mapas, sí. Pero bueno, tampoco vamos a poner mucho. Este sí que va a salir un par de veces. Quienes lo vean en vídeo, Sí. ahora o luego, si te pillamos conduciendo, pues lo puedes ver ahí el Sí. mapilla. Entonces, si os fijáis en el mapa este de aquí, sí que se ve que hay como rutas más secundarias, pero hay una que está más marcada, que sería esta gran ruta. Va desde los grandes puertos de China hacia el sur, pasando por Singapur y por el Estrecho de Malaca, cruza el Océano Índico para llegar al Golfo Pérsico, pasar de nuevo por otro estrecho, que es el de Bab el-Mandeb, atravesar el Mar Rojo y el Canal de Suez para entrar en el Mediterráneo y llegar a los mercados europeos. Una vez ya está aquí en Europa, los barcos continúan hasta Norteamérica y los grandes puertos del este, y de allí la ruta vuelve a dirigirse hacia el sur, pasar por el Caribe y el Canal de Panamá, claro. y acabar cerrándose de nuevo, después de bordear el otro lado de Norteamérica, por Japón, Corea y China. Este mapa es una preciosidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Y luego, claro, sobre la pregunta de qué hay en juego, pues evidentemente en esta ruta ya se ve también en el mapa, ¿no?, que hay como bolitos que son los puertos, pues es que hay una pugna entre las principales potencias por dominar el transporte marítimo. Y esto es a través de cualquier punto del entramado que es el transporte marítimo. Con los puntos más sensibles, que son esos Claro. choke points que has mencionado. Sí, Cuando exacto. hicimos el episodio del Lo Mar veremos Rojo, un tenía poco, dos de sí, ellos. lo veremos un poco más adelante, pero una de las carreras es por el control justo de estos puntos Claro, estratégicos, de claro, los claro. puertos, que es una pelea que está ganando China sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, en otra carrera que también está ganando China es la de producción de barcos y avance tecnológico. De hecho, yo no recuerdo en qué, no sé si era el CSIC, no el CSIC español, sino el de CSIS, Center for Strategic International Studies o algo así. Yes, professor. No, pero que es de los think tank más chulos que hay de... Pues de yo, si no estoy internacionales. equivocado, estos sacaron un informe muy bueno de la producción naval china y de cómo son capaces de producir barcos mercantes que se pueden convertir en barcos militares, y decían que han superado por 8, por 10 a la capacidad de producción naval estadounidense, y eso también va ligado a la tecnología. Entonces, Sí. hay una lucha también ahí en esa pugna por el transporte marítimo desde una perspectiva geopolítica. Bueno, esto ya lo mencionamos en el episodio de los contenedores, que Estados Unidos había perdido completamente la capacidad de fabricar barcos. Claro. Esto lo tenía en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero y los astilleros gordos están un buen día dijo, en Asia ya no hago Pacífico. barcos. Eso Justo. es. En Corea del Eso- Sur también se hace mucho barco, que parte de los astilleros que perdió España fueron ahí a... Pero vamos, que a Corea nada, del Sur. nada al nivel de China, ¿eh? Claro. Sí, aunque sea por puro volumen. O sea que a nivel comercial, lo hemos mencionado, el transporte marítimo es la columna vertebral de la economía mundial, pero no sé si esto siempre ha sido así o ahora mismo es como una época excepcional en esa dependencia del comercio marítimo. A ver, en líneas generales es verdad que el transporte marítimo siempre ha sido bastante importante para la economía, pero también es verdad que depende de cuándo miremos y también para quién o de Claro, quién estemos hablando, claro. ¿no? Si miramos a sociedades, como creo que al principio lo mencionabas tú, los fenicios, pues las embarcaciones fueron claves para la creación de una red comercial en todo el Mediterráneo y, por ejemplo, otra sociedad que se me viene a la cabeza, los vikingos, igual. Esta gente perfeccionaba los barcos preparándolos para largas travesías que no solo buscaban comerciar, sino llegar y asentarse en otros territorios, ¿no? Ahí en el capítulo de Groenlandia lo vimos, lo comentasteis. Y lo diremos próximamente. Sí, es verdad. De los Claro. vikingos no voy a hacer ningún Es spoiler. verdad, es verdad. Se vienen cositas muy chulas. Claro. Pero si, por ejemplo, hablamos a nivel europeo, el barco cobró especial relevancia en el Renacimiento con esa era de los descubrimientos, ¿no? Es un momento de transformación de la tecnología marítima europea que permite la expansión de las rutas comerciales y la llegada a todos los puntos del planeta. Y aquí no solo entran en juego las mejoras en las embarcaciones en sí, sino también avances como la brújula, el astrolabio, que posibilitaron una navegación mucho más precisa y la expansión a nivel global. Pero bueno, como siempre, ni la historia empieza con los imperios europeos ni fueron los primeros en dominar la navegación. Ya. A la altura del 1400, en prácticamente todos los aspectos de la navegación, tanto la tripulación como las embarcaciones en los pueblos del Océano Índico tenían una clara ventaja sobre los Ya. europeos. O sea, para este momento, los barcos originarios del sudeste asiático ya habían llegado hasta Madagascar. Sí, que con es un frecuencias. buen viaje. Sí. Está Y eso, lejos. con frecuencia suficiente como para colonizar la isla y comerciar tanto allí como en África Oriental y la península arábiga. Los barcos chinos viajaban regularmente
por el sudeste asiático y podían transportar mercancías desde sus puertos a Oriente Próximo. Y mientras todo esto ya ocurría en esa mitad del mundo, en Europa los viajes regulares eran posibles dentro del Mediterráneo. O sea, Claro, en esa época sí. China tenía unas flotas enormes de barcos ¿Cómo se llamaba el gigantescos. mítico? El Shenge Shenge, el con mítico navegante barcos de chino. juncos, o sea, eran unos Sí. tronchos gigantescos. No, eran bestiales. De hecho, tú has mencionado Madagascar. Yo estuve en Madagascar hace muchos años y es bestial porque tú estás en Madagascar, en la parte oriental, y luego estás en Vietnam o en Indonesia y son las mismas facciones. O sea, los rasgos físicos son iguales y viene todo de ahí. Claro. Pues eso, en Europa era todo muchísimo más limitado Claro. y eso, nos movíamos sobre todo en el Mediterráneo y luego en mar abierto pues había poquísimos barcos europeos y podías contar con los dedos de la mano los que se aventuraban a las costas de África. Teníamos todavía un punto amateur en Sí, lo de sí, la sí. navegación. Ibas poquito a poco, de En cabo en pañales. cabo y al final cruzar, ¿sabes? Es decir, no Claro, me voy a ir los a... chinos, sujétame el cubata. Claro. Y te Sí. movían una flota de 50 barcos por todo el Índico. Sí, Pero bueno, en menos de 100 años, claro, hablabas de 1400, pues Sí. en menos de 100 años tendrás a Colón ya atracando en el Caribe y ahí como que empieza un salto importante, la historia cambia muy rápido y el transporte marítimo de repente se convierte en la espina dorsal de los imperios europeos. Era para transportar mercancías, pero también tropas, esclavos incluso, en fin, que hay muchas variables donde el mar se vuelve un elemento central. ¿Cómo se nota el Assassin's Creed Black Flag, ¿no? ¿Es ese? Sí. ¿Cómo se nota que has jugado? No, pero la verdad, ya fuera de coñas, es que hay un salto bestial. En cuestión de menos de un siglo. Entramos de lleno en la primera fase de la exploración europea, que es verdad que tenía esas motivaciones políticas, religiosas y económicas, y esto motivó, o esto también muy motivado por cambios tecnológicos que se dan en los propios barcos. Claro. Al final dan un empujón a la navegación europea. Sin ellos no lo entenderíamos. O sea, ¿y qué cambios tecnológicos hay? Porque entiendo que influye bastante ciertas cosas concretas. Claro, y al final es eso lo que te permite el salto. Por un Claro. lado, el desarrollo y mejora de los instrumentos de navegación, que lo he mencionado antes, ¿no? La brújula magnética o el astrolabio. La brújula magnética lo que permitía era una navegación más precisa al determinar esos puntos cardinales, que esto es verdad que no aparece en el siglo XV y tampoco es un invento europeo. Empezaron a utilizarse las brújulas secas en Europa a finales del siglo XIII y venían de mejorar diseños chinos. Y Vale. es verdad que ya a través de rutas de la seda llegaban al Mediterráneo, Sí, que teníamos esa sí, que había tecnología, cierta ¿no? influencia, tardaban en llegar, pero llegaban. Claro, pero sí que fue un elemento clave en el desarrollo del transporte marítimo porque al final permitía orientarse aun cuando el cielo estuviese nublado y no se viesen esos puntos de referencia que se tenían en ese momento. Claro. Y Que eso junto- en el norte de Europa podía ser complicado. Hombre, sí. Junto a la brújula también fue fundamental el astrolabio, que determinaba la latitud midiendo el ángulo del sol o las estrellas sobre el horizonte. Esto, claro, es una... A mí me parece una magia. movida. Sí, no, sí, no- sí. no lo entiendo. Yo tampoco, Sí. yo sigo sin ser capaz de Magia, comprenderlo. magia oscura. Y he visto astrolabios, pero es como, no. Claro. Pues nadie entiende muy bien, pero lo que Lo permite, hacían. lo que permite es hacerte una idea más precisa de dónde estás y así poder trazar con mejor detalle las rutas que seguían. Claro. O sea, es que hasta entonces la principal manera de moverse es lo que ha comentado Claro. Edu hace un momento, que es ir bordeando la costa, parando en los puertos y diciendo, hola, ¿dónde estoy? Y te decía, pues aquí. Claro. Y te ibas haciendo una idea. Sí, ¿no? te ibas Más o haciendo una menos. idea, pero Bueno. claro, esto no es útil para navegar en mar abierto. Claro. El astrolabio sí que te permite navegar Claro. en mar abierto y saber un poco dónde estás. De nuevo, tampoco es un invento que aparezca por primera vez en el siglo XV, sino que llevaba utilizándose de manera menos precisa, evidentemente, desde la antigüedad y se desarrolla mucho durante la Edad Media en el mundo islámico. Claro. En Europa sí que se adopta en el siglo XV y de hecho se convertirá en el instrumento imprescindible para la navegación hasta el siglo XVIII. Bueno, y es que al final esto que comentamos, ese perfeccionamiento de la brújula y el astrolabio, hizo que fuese mucho más fácil comerciar, explorar de manera segura, y esto se suman cambios también en el propio motor de ese transporte marítimo, que son las embarcaciones. Hombre, en el momento en el que te puedes meter en mar abierto, sin ninguna referencia terrestre, la cosa Ahí cambia no te puedes bastante. ir con la chalupa, ¿sabes? Claro, Me claro. meto aquí al Atlántico. No puedes. Claro, el cabotaje eran los ruedines de la bici de la navegación, un poco. Exactamente. Pero esto hay un libro que se llama el País de los Sueños Perdidos, Historia de la Ciencia en España, que es de José Manuel Sánchez Ron. O sea, no lo he traído, lo tengo en casa, son 1000 páginas y quiero evitarme la escoliosis. Entonces, en ese libro, o sea, cuento porque no le podía acabar, me queda en la Edad Media, que en la Castilla medieval fue una potencia marítima,
porque desarrolló mucho toda la parte de la astronomía para poder navegar. Claro, la astronomía es como la primera ciencia, astronomía, no astrología, no lo liemos, astronomía, para poder navegar. Y entonces luego la astronomía te permitió desarrollar las matemáticas, que a su vez, esto ya Castilla no lo llega a aprovechar mucho, pero ese desarrollo de las matemáticas es la antesala para luego poder desarrollar otras ciencias como la física, la química. Ya digo, esto ya lo aprovecharon otras potencias, pero que la Castilla medieval tuvo ahí su momento de pequeña potencia científica. Porque, en ese aspecto. De hecho, muchos marinos eran gente muy formada y necesitabas una por eso. Y lo sigues necesitando. O sea, que fueron un poco los primeros científicos, por así decirlo. Sí, mientras justo. otra gente estaba ahí leyendo libros, ellos experimentaban pues, con las matemáticas, las estrellas y tal. Claro, y ahí tú estás hablando, Fer, de aparatos, por así, herramientas, pero también hubo cambios en el desarrollo y mejora de los tipos de barcos. Además coincidió precisamente con ese periodo por lo que hablábamos, que de hecho, por curiosidad, son justo esos barcos con los que Colón llegó a América, que es la carabela y la nao. ¿Y estos qué tienen de especial? Pues además, de hecho, acuérdate, ayer estuvimos ahí comentando, a ver, hasta el siglo XV, para que el oyente lo tenga un poco claro, la embarcación por excelencia había sido la coca. Es una embarcación medieval que es la mítica... No liarse. La mítica que... no, pero es el barco mítico que tú te imaginas de la Edad Media, de subiendo el Támesis, es un poco ese... Un troncho cuadrado y lento, ¿no? Sí. O sea, es una embarcación que aparece en el siglo X y era el que pues, tenía una pequeña tripulación a bordo, se usaba pues para el comercio marítimo. Son un casco muy redondito, que tiene unos 20 metros de eslora, que es la longitud del barco, unas velas muy cuadradas y solo un mástil en el centro. El mítico barco en T, con el... O sea, el barco más... barco starter pack. El que pones en el charquito o en el lago en al una niño. cáscara de nuez. Exactamente. ¿Qué pasa? Que llegamos al siglo XV y los portugueses desarrollan la carabela. Este tipo de barco ya no tiene solo velas cuadradas, sino que también combina las velas latinas. Son un tipo de vela triangular que está muy diseñada para propulsar la barca con el viento. ¿Qué pasa? Que esto le permite navegar en distintas condiciones meteorológicas. La hace ideal para viajes a larga distancia, cosa que con la coca tú no podías hacer, claro. ¿no? ¿Qué pasa? Que tampoco tiene un solo mástil, sino 3. La longitud, además, aumenta de 20 a 30 metros de eslora. Y estas diferencias hicieron que la embarcación fuera más ligera y también que fuera la primera embarcación que podía navegar contra el viento. Claro, esto rompe mucho porque revoluciona completamente esto es el transporte la NASA marítimo. de los barcos. Sí. Básicamente un salto brutal. Sí. El otro tipo de embarcación clave es la nao y, de hecho, las fuentes originales dicen que Colón viajó con 3 carabelas, pero posteriormente hay académicos que consideran que la Santa María era realmente una nao. Sí. El caso es que la nao cogía muchos aspectos de la coca, como el casco redondo, pero aumenta el número de mástiles e incorpora el primer bauprés, que es el palito este que sobresale en los barcos. Hay que aclarar que nosotros somos gente de interior, en tanto que no somos gente de ojo que, por ejemplo, costa. Extremadura es una de las es de interior y es una de las comunidades autónomas con más embarcaciones de España. Sí, pero por los pantanos, ¿no? Claro. Bueno, pero... Yo conozco buenos no navegantes sé si tienen bauprés. de Extremadura, ¿eh? He hecho un campeón de vela. Sí, pero a lo que voy es que en Extremadura no les veo con naos y carabelas. Pero bueno, que hay gente pato. Y en la Edad Media hay que buscársela bien. Ya en la Edad Moderna, en los inicios de la Edad Moderna. Pero bueno. Bueno, el caso, que la nao además ofrecía más espacio para la tripulación y para los suministros, con lo cual era mucho más cómoda para viajes largos y para establecer rutas comerciales porque puedes llevar más cosas. Y aunque estas dos sean las famosas, en realidad hubo otro barco fundamental para el transporte marítimo europeo que no fue tan común entre los navegantes españoles y yo creo que por eso no lo conocemos tanto, que es la carraca. Esta embarcación se usó hasta el siglo XVI y fue el mayor buque europeo de carga de la época. Eran barcos muy sólidos y fiables que se fueron mejorando con el tiempo para adaptarlos a travesías más largas, pero que básicamente por su tamaño permitían transportar mucha mercancía. Y de hecho llegó incluso a utilizarse pues, para transportar caballería y tropas. O sea, la carraca era el Panamax del siglo XVI, o sea, básicamente. Yo creo que carraca y nao fueron los barcos de transporte más importantes y luego ayer lo mirábamos, friqueando Fer y yo, de cómo evolucionó, que tienes los galeones posteriormente, que ya son como un poco los que escoltaban a los barcos de carga, ¿sabes? Sí. Las fragatas y... ¿Tú no has estado, no sé si habéis estado, típica excursión de colegio, en Huelva, que tienen ahí unas réplicas de los barcos de Colón y son unos bichos importantes? Yo creo que lo vimos, ¿no en una excursión del Gelo? ¿Una salida del Gelo?
No Tú pasamos has ido a Huelva y te pusiste finísimo a gambas. Eso sí me acuerdo porque lo cuentas cada 2x3. ¿Cómo te pusiste en Huelva? Si me invita la gente de Huelva. Claro. Ojalá hacer un directo en Huelva. Mira, si nos están escuchando, un directito en Huelva con unas gambitas. Yo la verdad es que no estaba en Huelva. Precioso. Las excursiones de colegio de Monzón, Huesca no llegaban, no iban a Huelva. No llegaban a Huelva, ¿no? Claro, había otros destinos cercanos y tiene sentido. Pero bueno, que hay ahí unas réplicas y te suben con el cole y son unos barcos bastante grandecitos, ¿eh? Sí. O sea, que poca broma con lo que podían cargar. A mí me habría gustado mucho ver cómo se fabricaban ese tipo de barcos. Tenía que ser un trabajo. No sé si esto, ya digo, no recuerdo dónde lo leí, pero que uno de los, a lo mejor un portacontenedores de estos actuales, clase Max la leche, puede transportar tanta carga como todos los barcos que existían en el mundo a lo mejor en el siglo XV. ¿En serio? Wow. Porque claro, ya son miles y miles de toneladas. Claro, a lo mejor un barco de estos te podía transportar, no sé, 2, 3. Bueno, entonces, claro, ojo, al final... Y además las transportaban de aquella manera. Porque Sí, eso eran claro. bodegas en los que tú ibas soltando ahí las cosas y era muy O sea, complicado. para que hagamos también la relación de lo que se podía transportar hace 500 años claro, y hoy. tenían que hacer un curro maricondo para ordenar las bodegas de los galeones que flipas. Claro. Era bastante complicado. Pero bueno, todos sabemos para qué querían los europeos transportar en estas carracas o en las naves o lo que fuese caballería de tropas en esos viajes de exploración. Pero es evidente que este desarrollo de las naves dio el pistoletazo de salida para esa era de los descubrimientos que se ha llamado. O sea que al final el transporte marítimo no solo es clave en la economía de hoy, sino que en su día ya lo fue para aquella economía renacentista, de la Edad Moderna, la propia creación de los imperios, o sea, sostuvo al final una era entera los barcos. Completamente, y de hecho a principios del siglo XVI, entre 1519 y 1522, la expedición de Magallanes Elcano consigue completar la primera circunnavegación del mundo, y esto no es para nada un acontecimiento aislado, sino es el resultado de un periodo de exploración sostenida y sistemática de todas esas rutas oceánicas que conectaban los continentes. Claro. ¿Qué pasa? Que es imposible, habría sido imposible que se lograra si los capitanes europeos se hubiesen apoyado en las rutas y redes comerciales ya existentes, sino que hubo una intencionalidad de navegación, ¿no? Desde el Caribe hasta el Mar de China, o sea, al final lo que vimos es que el transporte marítimo siempre ha estado muy relacionado con el comercio. Claro. Y en cualquier caso, este episodio de la circunnavegación del mundo es interesante porque provoca varias cosas a la vez. Por un lado, el descubrimiento del paso que conocemos como el Estrecho de Magallanes, que además de acortar distancias supuso una importante corrección a la geografía que había hasta el momento, que es la de Ptolomeo, y que venía siendo la cartografía europea. Y por otro lado, porque no solo supone un avance técnico-cartográfico, sino cosmológico. Aquí volvemos a la idea que hemos dicho al principio de que el transporte marítimo moldea nuestra cosmovisión. Todos estos como logros de exploración y avances, lo que consiguen es que de repente la movilidad humana ya no esté limitada por barreras físicas ni horizontes tenebrosos, ¿no? Ahora el mar es navegable y tú puedes llegar a cualquier parte. Sí, pero en esa época se produjo un poco ese sentimiento. Sí, en esa época, claro. Y eso lo vemos en los mapas. O sea, los mapas previos a este momento muchas veces en el mar representaban como criaturas místicas o monstruos, y de este momento en adelante estas cosas desaparecen y ya todo empieza a ser como mucho más preciso. Claro, ya todo eso ya no hay como tinieblas que rodean los continentes. Claro, no es las rocas alrededor del mapa. Claro. Bueno, ahora tienes Tartaria y el muro de hielo, pero bueno, ya no es por no tener el mundo explorado, pero sí, toda la idea de los dragones allí que había allende los mares era, vamos, pura mitología medieval. Una vez consolidados esos imperios, basándose en la explotación colonial, también entiendo que irán surgiendo, claro, para sostener todo esto, nuevas necesidades marítimas. Por un lado, para la movilidad humana entre metrópoli, países europeos básicamente, y las colonias, como para transportar, pues por ejemplo, el oro, otras materias primas, mercancías ya manufacturadas, en todo ese sistema colonial que existía. Sí, y además aquí hay una cosa muy interesante que empezamos a ver, y es la homogeneización y la optimización del transporte marítimo a través del uso de la tecnología. Y me explico. Cuando los navegantes portugueses confirmaron efectivamente que podían llegar al sur de Asia, ¿qué pasa? Empezaron a introducir nuevos diseños en los barcos, también nuevos métodos de construcción que
traían de allí, pero también los asiáticos los empezaron a importar de los portugueses. Claro. Empezó a haber una especie de simbiosis porque es verdad que en el sudeste asiático ya había una larga tradición marítima, pero vieron desarrollos tecnológicos que les servían. Ese encuentro entre tecnologías originarias de la región del sudeste asiático y portuguesas, pues al final se tradujo en préstamos de materiales, de métodos, de uso de embarcaciones. Entonces empezamos el espionaje industrial de toda la vida. Sí, pero que hoy en día al final tú ves barcos que son todo muy estándar. Sí. Todos Sí, tenemos lo mismo. sí. Entonces ahí empezó un proceso de optimización global. Al final los barcos están diseñados para lidiar con las condiciones de los mares en los que van a viajar y el tipo de carga que llevan. Y en el momento en el que se va expandiendo, como ha dicho Jara, todos los barcos tienden a ser, entre comillas, más iguales, ¿no? Claro, que aquí entiendo que se adaptarían a, pues yo que sé, un mar es más tranquilo que uno que tiene Claro. que es más complicado, uno que tiene más viento y otro que tiene menos, Porque las corrientes. Por ejemplo, hablábamos de los chinos. Es decir, no es lo mismo, yo antes estabais hablando y miraba el mapa, digo, no es lo mismo navegar el mar del sur de China que ser un británico que tiene que llegar a la Florida. Claro. Es decir, cruza eso. Pero cuando de repente se dicen, bueno, es que a lo mejor yo puedo llegar desde Japón a California, ya necesito todo tipo de tecnología. Es lo que decía Jara, la cosmovisión se amplía también Sí, para ello. o aprovechar las corrientes. Este recorrido es más fácil ir me lo invento, de este a oeste que al revés, Pues, porque la corriente sí. te juega a la ¿Habéis contra. visto la serie Shogun? No. Ah, pues ahí hay una escena muy chula en la que un navegante es británico empieza a hablar con los samuráis, con los japoneses, y le empieza a explicar de dónde viene él y cómo es el mundo y qué tipo de embarcaciones tienen. Y el japonés flipando en colores. Le peta diciendo, la cabeza. Claro, dice, hostia, que hay gente que se ha repartido el mundo en dos y que lo está cruzando de un lado a otro, ¿sabes? Y nosotros no nos estamos coscando de esto, Claro. estamos aquí a nuestra bola. Pues sí, al final esa homogenización también es un proceso lógico que se da en muchísimos campos, de hecho se persigue activamente, ¿no? Y se va pues poco a poco consiguiéndose a partir de distintos episodios. También aquí, corregidme si me equivoco, pero entre lo que es finales del siglo XVIII y principios del XIX, ese transporte marítimo experimenta otra gran revolución que se va a extender a los barcos de todo el mundo, que, ojito, poca broma, la máquina de vapor. Bueno, es que Que esto llega aquí y vamos. Eso petó todo. O sea, eso fue una revolución. Una revolución. Sí, gracias Sí. Eduardo. De nada, por la se llama. obviedad. No, pero al final el transporte marítimo dejó de depender de los vientos y las mareas. Eso, planteémonos el cambio que supuso, porque los primeros intentos de barco de vapor se empiezan a dar justo a finales del siglo XVIII, pero el primer barco de vapor exitoso a nivel comercial ya aparece a principios del siglo XIX, en torno a 1806, 1807. Ujú. El barco de vapor supone, evidentemente, una transformación enorme en el panorama de transporte marítimo, porque el mar ya había sido un espacio clave para mover personas y mercancías hasta este momento, pero con el barco de vapor se empiezan a establecer líneas más rápidas y, sobre todo, regulares Claro. entre continentes. Pero ya no dependes del viento pues si no hay viento Claro. tardo 2 días más. Claro, ahora puedes hacerlo de manera mucho más sencilla Automática, y claro. automática. Esto provoca, por un lado, la expansión del comercio marítimo y la apertura de nuevas rutas. Por supuesto, supone también un cambio en el consumo de energía. Al final, cuanto mayor es el desarrollo del transporte marítimo, más combustible necesitas Claro. y, por tanto, mayor dependencia de recursos energéticos. Y luego, por otro, provoca también una movilidad humana mucho más masiva de personas con viajes transatlánticos. Todos hemos visto el Titanic y la verdad que el Titanic suena un poco a cliché, pero es que es Cabía, es verdad, eso claro. cabía en la pasaba. tabla. Es un buen Ay, ejemplo. la tabla, sí. O la madre de Marco, que se va en barco. Hay El un propio montón Marco de, también, sí, claro. hay un montón de Obviamente. ejemplos en la literatura y en las películas de cómo esto sí que supuso un cambio a nivel de movilidad humana, y al final el transporte marítimo se convierte también en no solo en viajar de un sitio a otro, sino en entretenimiento, en lujo, Claro. sí. Y de hecho, este sería el principal método de transporte de personas y mercancías hasta que aparece el avión, que cambia ya un poco el panorama, sobre todo para el movimiento de personas. Claro, esto aquí hay como un punto de inflexión, ¿no? Que las personas dejan de moverse en barco, fundamentalmente, a moverse, bueno, luego está el ferrocarril o Sí, los los automóviles y trenes tal, y demás. pero pasan todas a moverse en avión. Y esto incluso también tiene, pues esto pasa antes, ¿no? El cambio en las comunicaciones. Antes tú te informabas porque el paisano que venía en el barco te contaba, yo qué sé, pues que en el país de no sé dónde había pasado tal cosa, o había cartas. Sí, Esas comunicaciones, hasta que no se inventa el telégrafo, es todo porque vienen en un barco, esas Sí, o sea, comunicaciones. sobre todo las de larga distancia. Claro, O sea, claro, aquí claro. habrá alguna No que de un diga, pueblo a otro. "Está el ferrocarril o el coche". Digo, sí, ya, pero bueno, cuando tienes que cruzar el Atlántico, Claro, pues, pero de América a Europa las eso noticias te iba a llegaban decir, por ¿sabes? carta. O sea, si hablamos de movilidad humana,
cambió completamente con la llegada del despegue del avión. Que es verdad que estamos hablando de principios del siglo XX, es una tecnología claro. que las guerras mundiales la perfeccionaron, ¿no? Es verdad que se consiguió, que ya haremos algo de este tema, pues está chulo, pero es verdad que se consiguió optimizar mucho los aviones para hacerlos seguros y fiables, y es verdad que las primeras aerolíneas transportaban correo y pasajeros de un estatus mucho más económicos, esa mítica imagen que te ponían un cordero asado en el avión, ¿no? Como un cordero asado. Que no, ¿tú no has visto la imagen de lo que hemos perdido? Y sale así una familia fumando, sentada, bebiendo, claro, y metiéndose con un cochinillo. una pedazo de bandeja que te servía con un restaurante, claro, porque iban 4 y el de la flauta en el avión, Claro, ¿no? Era no era asequible. lujo. Pero es verdad que, por ejemplo, el primer vuelo transatlántico que conectó Nueva York-París se produjo en el año 27, 1927, y no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial, época Mad Men en el 57, cuando ahí Boeing revolucionó el sector y desplazarse en avión empezó a ser seguro y sobre todo asequible, ¿no? Y es ahí cuando aunque la pugna entre transporte marítimo y transporte aéreo es verdad que es súper reciente, sí que el transporte de personas por mar ha pasado a un segundo plano mucho más secundario, ¿no? Con la clara hegemonía del avión a nivel internacional. Hombre, no sé que si quitando los cruceros seguirán existiendo muchas rutas de transporte de personas. Yo creo que han desaparecido. O sea, existen, pero sobre todo entre islas. Claro. Sí, me refiero a largas distancias. A largas distancias es sobre todo cruceros. Claro. Es más ferries y líneas regulares entre islas para moverse. Por ejemplo, en las islas de Oceanía sí que es necesario, porque hay islas como Tokelau, que es uno de los territorios no autónomos de Nueva Zelanda, que por supuesto. no puedes llegar de otra manera, no tienen aeropuerto. Entonces, no cabe en la isla el aeropuerto. Es que son 3 atolones, es enano. Claro. Entonces solo puedes llegar en barco desde Samoa, que es otra isla. Entonces, en ese sentido sí que hay movilidad, pero claro, es mucho más reducida y en contextos específicos. Sí, o el ferry para cruzar a Ceuta. Sí, pues eso, en Ceuta no hay aeropuerto. Pero son ese tipo de transporte. Claro, muy de corta distancia. Sí. O sea, al final el transporte de personas por barco no es tan sustancial. Claro. Entonces ahí cambiamos un poco los que se marean en barco a los que se marean en avión, que hay gente bueno, es que el barco es jorobado. Yo he hecho un crucero en mi vida y pasa un poco mal. Pues, ¿sabes? Si te mareas en el barco, también te mareas haciendo parapente. Sí, yo no he hecho parapente. Porque yo sí he hecho parapente y me mareo en el barco y en parapente. Hiciste el check, ¿no? O sea, no lo voy a hacer. Lo más arriesgado que he hecho fue barranquismo el otro día y me llevaban como un niño pequeño. Que un saco. Sí, me ponía, tírate así, yo te tiraba, dije, ya está. Pero parapente no hago ni de coña. Claro. Pues nada, entonces... si hago parapente y sale mal, me pones una plaquita aquí. Claro, in memoria, un violín, Eduardo, parapente, tal. Como en las series, capítulo dedicado. Exactamente, capítulo dedicado. Entonces, bueno, esa movilidad de personas cambia por el avión, pero aquí, claro, nos sigue quedando el transporte por mercancías, que eso se sigue expandiendo infinitamente. Pues claro, meter un contenedor en un avión o no se puede o es muy caro, o es desde luego ineficiente. Entonces, ¿por qué se da esta como gran expansión en el comercio marítimo al tiempo que quitamos a los pasajeros de la ecuación? Pues porque el barco de vapor fue un pelotazo, la verdad, y estuvo dominando los mares durante un siglo. A la altura de la Segunda Guerra Mundial vuelve a darse un giro técnico y empezamos a ver cómo hay barcos ya con otro modo de propulsión, que es con el motor diésel, que aún revolucionan todavía más la expansión a nivel de mercancías. Aquí lo interesante es que cambiamos una era de transporte, voy a decir renovable, porque al final vas con viento, por la era del transporte de energía fósil. Sí, que eso es también otro salto en términos energéticos bastante importante. Más toda la construcción con acero de los barcos, que eso tiene también un impacto, ¿sabes? Claro. O sea, previo tenías, el movimiento se podía dar por el propio viento, con lo cual tú no tienes como que fabricar nada para poder moverte. Ya cuando entra el carbón en la ecuación, sí que necesitas un proceso tú tienes que consumirlo para poder tener movimiento. Y esto, pues, obviamente va mucho más allá con el motor diésel, porque ya necesitas refinerías, necesitas muchas más cosas. En paralelo del crecimiento de toda una industria, con el carbón... Sí. Los núcleos industriales eran los que eran, no tienes una capacidad de producción. Claro, tú con carbón no podías producir la cantidad de barcos que a lo mejor puedes producir ahora con petróleo. Claro. Entonces, para más o menos 1930 convivían ambos modos de propulsión. Tenías tanto el carbón como el diésel. Sí.
con todavía una subordinación evidente al motor de vapor. Pero después de la Segunda Guerra Mundial entramos en un nuevo periodo marcado ya por los hidrocarburos como principal fuente de energía y las flotas dejaron de operar con propulsión a vapor. De hecho, hoy en día los barcos a vapor no son evidentemente nada comunes, aunque es verdad que sí que podemos encontrar barcos, sobre todo para fines turísticos. Claro, Ya. sí, un poco el rollo ese Sí. romántico Huckleberry y... Sí, como de vuelta al pasado, ¿no? Ver cómo vivían antes, cómo se movían antes. Claro. Los barquitos con la rueda esa que van Sí, por el, eso es. Sí. por Por el Missouri Mississippi. y estas cosas Sí, así. sí. No sé si tiene el río Missouri. Sí. Y entonces, o sea, ¿por qué qué es lo que motiva el cambio a los hidrocarburos? Me imagino un poco las razones, pero creo que es interesante que expliquemos por qué se abandona el carbón y por qué se abrazan Pues- los hidrocarburos, con todas las implicaciones que eso tiene. A ver, evidentemente. tiene varias ventajas. O sea, el petróleo, por ejemplo, tiene una mayor densidad energética que el carbón y se puede, por lo tanto, obtener más energía con la misma capacidad. Claro, esto permite también reducir el tamaño del depósito de combustible a bordo y ampliar el espacio de carga, porque antes a lo mejor la mitad del espacio de carga eran montañas de carbón que tenías ahí Claro. a gente echándolo con A una paladas, pala, sí, literalmente. También es verdad que permite reducir, relacionado con esto, el número de tripulantes a bordo, porque no era necesario estar echándose carbón, ¿no? Entonces te quitas un poco de personal. Y tras la Segunda Guerra Mundial, además, empezó a crecer la demanda de combustible más barato, por lo que ya desde los años 50 se empezó a utilizar de manera mucho más generalizada el fuelóleo pesado, que se fabrica principalmente a partir de los restos de ese petróleo refinado. Es decir, el desarrollo también de las tecnologías en la explotación del petróleo facilitó que se usara más Sí. en el mundo Sí, que del al final es transporte industria marítimo. química, también Claro. los avances en eso. Sí. Luego, más allá de los propios, como mejoras que permite el petróleo, hay autores que proponen como una lectura un poco más distinta, más centrada en la cuestión del trabajo. Y me explico. El sector minero era un sector con mucha movilización política que estaba dando bastante guerra después de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Estamos en un ciclo de huelgas masivas en las cuencas mineras que paraban y interrumpían el suministro energético. Ya. Entonces tampoco interesa mantener Esa fuente de energía, que depende del claro, trabajo humano todavía. depende del ¿no? trabajo humano y de un trabajo humano que se está organizando sindicalmente y que te está dando muchos problemas. Entonces, el petróleo, que sobre todo se explotaba en Oriente Próximo, es una zona que está muy lejana, que no presenta este tipo de problemas de lucha política. Entonces, es más sencillo de explotar, es más apacible, es más estable. O incluso Y- más rentable, entonces con menos personal les podías pagar más y entonces pues estaban más Claro, contentos. entonces también se tiende al cambio energético por Buen motivos punto, políticos y punto sociales. interesante este, ¿no? Eso así. Sí, que es al final es una energía mucho más rentable en todos Sí. los sentidos, en el transporte, pero también en su explotación, en Claro. todo el dinero que deja, en fin. Sí, es un cambio que se da a nivel general, o sea, no es un cambio que nace del transporte marítimo, Claro, pero evidentemente repercute en el transporte Claro. marítimo. Claro, justo. Además, yo iba a ir por ahí porque al final la importancia también de las regiones se reconfigura en base a las necesidades energéticas. Es decir, focos que tienen los recursos, focos que los necesitan. Demanda, oferta, ¿no? Y esto, en el plano del transporte marítimo, lo que provocó es un cambio en las propias rutas. Si miramos ese mapa que ha proyectado Jara al principio, a ver si nos lo tira Pablo, vemos, por ejemplo, cómo ese eje del comercio marítimo se mete en el Golfo Pérsico a través del Estrecho de Hormuz, que con lo de Irán, acordaos que era el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Hormuz. muy importante. Claro, este punto de la ruta es clave para nuestra economía y lo es precisamente porque es un foco de petróleo. Es decir, Oriente Próximo era la parada necesaria para transportar el combustible a través de los cargueros. ¿no? Hasta ese momento era irrelevante. Yo creo que hemos contado alguna vez que en Bahrein se dedicaban a buscar Claro, es perlas. que el barquito pasaba Sri Lanka para arriba, Oman, Yemen y subía. Claro, y ya Y está. el resto, a lo mejor nadie entraba en el... En Qatar. les daba igual, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que al final los enclaves geográficos estratégicos a nivel marítimo también se reconfiguraron a raíz del Evidentemente, tipo de claro. energía que utilizabas. Claro. Es decir, un cambio en el tipo de energía reconfigura el transporte marítimo. Y esto es interesante para lo que luego tocaremos de hacia dónde va a ir la energía Sí. del Claro, transporte genera marítimo. ganadores y perdedores, Claro, geográficamente hablando y entonces también. por eso cambiar la energía en un sector como este es Sí. hay que analizarlo bien. Pero de todas formas, no solo hablamos de rutas, sino que también la tecnología naval se moldea en torno a los hidrocarburos. El cambio a los carburantes lo que provocó es la aparición de nuevos barcos pensados precisamente para transportar ese combustible. Es decir, ahí los petroleros, los metaneros, que son estos de las bolas
gigantes. Sí, es para transportar gas, gas natural licuado. Son buques creados para optimizar cada carga. Además, la estandarización, por ejemplo, cobró mucho más peso con todo este proceso, que ya lo comentamos con el de los contenedores. Pero bueno, junto a los barcos, vemos también cómo empiezan a florecer puertos e infraestructuras en zonas cercanas a esos recursos petrolíferos. Estamos hablando de la construcción de puertos completamente nuevos, adaptados a las necesidades de esas explotaciones energéticas. Y aquí hay otro añadido. Normalmente, cerca de los puertos encontramos refinerías. Claro. Que están hechas para chutar directamente a esos buques. Sí. Eso no lo tendríamos, esa configuración urbana o costera, si no fuera por esto. Claro. No, totalmente. O sea, que aquí lo que tenemos es que Oriente Próximo gana mucho peso en términos estrictamente energéticos y de repente las rutas pasan de pasar de largo, valga la redundancia, a ir directamente a través de esos choke points al Golfo Pérsico. Pero, o sea, no sé si tampoco diría que son los actores que más peso tienen en relación al transporte marítimo. Sí, quizás en la intersección entre energía, es decir, hidrocarburos y transporte, pero no quizás en todo el sector, por así decirlo, del transporte marítimo. No, claro, es más bien limitado a lo que dices en relación a términos energéticos. Si hablamos de patas importantes del transporte marítimo, los focos están o bien en Europa o bien en Asia, que es lo que hemos anticipado un poco al principio, ¿no? Dependiendo del actor específico del que estemos hablando. O sea, ¿cómo que dependiendo del actor? ¿Aquí qué matices hay? Vale, pues en el transporte marítimo intervienen varios actores. Los dos principales son las navieras y los puertos. Y junto con ellas son clave también pues, los transitarios o agentes de carga, los armadores o los propios organismos reguladores. Con esto último pues, nos referimos a organismos como la Organización Marítima Internacional, la Organización Internacional del Comercio o la Organización Mundial de Aduanas, que son un poco los que tienen como la primera regulación. Vez que oigo hablar de la Organización Marítima Internacional o de la Organización Mundial de Aduanas. Pues está muy bien y son los que regulan el tema de contaminación. No, ya me imagino, está todo inventado, pero, joder. En Discovery Max, lo de aduanas. Sí, ya. Hay a la Guardia Civil. Yo no sabía que había una Organización maletas. Mundial de Aduanas. Sí. Flipante. No, pero tiene sentido, claro. Sí. Y me creo que fuese una de las primeras estas que surge en el siglo XIX, pero bueno. Puede ser. Entonces, pues Oriente Medio la verdad que no tiene mucho peso en ninguno de estos actores. No, claro, lógico. Y pues eso, su importancia está muy, muy ligada a exclusivamente las fuentes de energía. O sea, que básicamente hay unas cuantas empresas, compañías, actores moviendo esas redes del transporte marítimo y que, bueno, tienen la capacidad de también, un poco dependiendo o fluyendo con los cambios en el mundo que existen, de desplazar geográficamente los focos hacia otras regiones. O sea, también creo que es interesante que los veamos, ¿no? Has dicho que uno de los principales actores son las navieras. ¿Por qué ocurre esto? Porque es uno de los protagonistas de esta historia. Esto es un temón que merece un capítulo aparte, que acuérdate que en el de los... Todo el día prometiendo temones. Bueno, oye, pues así es el mundo. El pueblo quiere pan. Ya. Quieren pan y lo piden. Hablamos de los tornillos. Yo dije que no a los tornillos y un montón de contenido. En el AVE el otro día venía yo a Barcelona y Pablo, un oyente, se sentó conmigo al lado y se puso a hablar, a contarme sus cosas y yo las mías, le enseñé lo que estábamos escribiendo. La gente quiere que hagamos contenido. Y en la frutería también. En la frutería también. Pero ese no lo voy a contar porque le voy a dedicar el próximo capítulo que haga porque me cae súper bien ese señor. Pero bueno, volvamos a las navieras. Lo primero que hay que hacer, para hablar de las navieras hay que tener en cuenta que el comercio marítimo actual funciona como tal desde los años 60-70 gracias al transporte mediante contenedores. Sí, bueno, pero para quien no lo haya escuchado, que lo sepa, ¿vale? Que escuche para ver el gozo de Eduardo hablando de contenedores. Que está muy bien, pero básicamente son esos recipientes de carga que protegen las mercancías y está estandarizado la dimensión. Esto facilita que los puertos de todo el mundo y los buques de las compañías estén preparados para intercambiar y movilizar grandes cantidades. Entonces, las navieras son las empresas que ofrecen el servicio de transporte marítimo y por cuota de mercado y capacidad en contenedores son muy pocas las navieras que controlan el sector. Y esto es un tema muy, muy curioso, ¿no? O sea, seguro que los oyentes han visto en algún momento esos contenedores que pone Maersk, que es esa compañía danesa de transporte de mercancías y que de hecho es la que tiene los mayores buques portacontenedores del mundo. Otra compañía muy importante junto a Maersk es Mediterranean Shipping Company, MSC, que esa familia, la familia Conte,
No, es Conte, si no estoy sí, equivocado. sí. Esta es una familia que está ahí con sede en Suiza. Yo Napolitanos de origen. Se sabe muy poco sobre MSC. Yo animo a la gente a investigarlo. Pero luego, por ejemplo, también tenemos CMA-CGM, que es la francesa, Costco Group, que es la estatal china, la Hapag-Lloyd alemana, la Ocean Network Express, que es una fusión de grandes navieras japonesas. Pero al final, la clave de esto es que menos del 6% de cuota de mercado la encontramos en navieras de Taiwán, Corea del Sur y Israel. Es decir, muy poquito. El resto de la cuota... O sea, daneses... Básicamente los suizos estos. europeos sobre todo, y una china. Mm. Ya está. El 6% ya se reparte entre otros países. El resto está concentrado en eso. Sí, que es curioso, ¿no? Cómo al final Europa retiene ese poder. O sea, que es lo que decíamos. Las empresas encargadas del transporte, como tal, están concentradas en manos europeas, chinas y japonesas. Sí, japonesas quizás, un poquitín. Sí, europeas menos. y asiáticas también Sí, por porque la generalizar de un poco. Japón es más una alianza. Claro. Nosotros, europeas y China. Y los chinos no tienen tanto peso, ¿eh? Claro. No sé si este patrón luego se repite en otros actores del sector que también son importantes. No del todo. O sea, junto Ya. a las navieras, el otro punto clave que en el control del transporte marítimo son los puertos, como hemos Lógico, dicho antes, claro. y aquí es donde la presencia europea pierde bastante fuelle. China se ha convertido durante los últimos años en la gran potencia naval del mundo y esto se demuestra con su inmensa red de puertos. Para hacernos una idea, 7 de los 10 mayores puertos del mundo están en China. Y lo cierto es que en general es la región del Asia-Pacífico la que lleva la voz cantante en este tema, porque la lista la completan Singapur y Corea del Sur. Sí, todo cae en caso, básicamente. Sí. Los mayores puertos europeos son los de Rotterdam, en Países Bajos, Amberes en Bélgica y Hamburgo en Alemania, pero ocupan los puestos 10, 14 y 18 respectivamente, entre muchos puertos Ya, asiáticos. sí. Y bueno, así como fun fact, en torno al puesto número 30 está el puerto de Valencia. Anda, Mira, mira. sí, Sí. un saludo a la gente de Valencia. Bueno, o sea, la Sí. gente de Valencia, eso es. Sí. Y un poquito más detrás el de Algeciras. Pero vaya, que Un España saludo no a la aparece gente de hasta... Algeciras. Claro, está lejitos, pero Sí. bueno. El caso es que la entrada en el comercio mundial y la importancia en el tablero internacional de los países asiáticos, sobre todo de China y de los 4 tigres asiáticos, que son Hong Kong, Taiwán, Singapur y Corea del Sur, es bastante reciente y se ha dado a velocidad vertiginosa, desplazando a los que habían sido los principales puertos, como los de Alemania, Reino Unido o Norteamérica, a puestos mucho más secundarios. Claro. O sea que básicamente los centros clave del transporte marítimo están en Asia, aunque luego las navieras son europeas. O sea que ahí hay una, bueno, no sé si una diferenciación o que cada uno se dedica a lo suyo. Y luego no son solo los puertos, sino su conectividad en general. China es también el país con mejor integración y conectividad en las rutas de transporte marítimo. No, por la cuenta que le trae Sí. también. Claro, eso te voy a Claro. decir. Muy por encima de cualquier otro país. Y le siguen otros países asiáticos como Corea del Sur, Singapur o Malasia. Y bueno, volviendo a la idea de que las rutas de transporte marítimo son el eje fundamental del comercio, la mayor autopista marítima es el Mar del Sur de China. Claro. Y tenemos aquí un episodio sobre este mar. Sí, y es así que verdad. no me voy a meter No, mucho. no, que se lo escuchen. Sí, eso es. que se lo escuchen, pero la idea es que casi un tercio del transporte marítimo pasa por estas aguas. Es que es bestial el peso de China en todo esto, en Sí. lo que está consiguiendo. Más allá de lo de las navieras, pero luego a nivel de puertos. Y si nos ponemos, si miramos la flota, Asia también lleva la voz cantante en esto, ¿no? O sea, los 5 países con mayores flotas de barcos comerciales son China, Grecia, Japón, Corea del Sur y Singapur. O sea que, a excepción de Grecia, la concentración es enorme en Asia-Pacífico. Y además, estamos hablando de que son estos 5 países los que más construyen barcos, pero también son los principales armadores, que son los que gestionan la explotación comercial. Y, de nuevo, estamos hablando de comercio. Pero si nos pusiéramos a hablar de flotas pesqueras, Es verdad, sí. Sí. que China también es importante. tremendo, porque, Sí. o sea, a nivel de cambios, también las flotas pesqueras han ido de la mano, tiran de combustibles fósiles, ¿sabes? Es decir, y son unas flotas inmensas las flotas chinas. Ya vámonos a los guardacostas, que también son como una serie de ejército para China en... Sí, que en el mar además hay una como superposición de capas muy chula, que está el que construye el barco, el que lo gestiona, el que le pone la bandera, Claro. la naviera que lo tiene, luego de dónde son los marineros. O sea, es como un batiburrillo de cosas que a menudo es Claro, que aquí estamos hablando del incomprensible. transporte marítimo Claro, como claro, tal, claro. que si habláramos del sector de... El mar, los barcos, Claro, los en barcos. general. Ya tendríamos que meternos en todo eso, sí. Claro. Entonces, hemos dicho que hay básicamente 90.000 barcos funcionando para mover todo el comercio mundial, y entiendo que funcionan con hidrocarburos. Esto, aunque son pocos 90.000 barcos, son muy grandes, y entiendo que esto genera también un impacto medioambiental brutal.
no sé qué datos hay sobre este tema del impacto, ya digo, medioambiental que generan toda esta flota. A ver, Fer, como el resto de medios de transporte que usan combustibles fósiles, el transporte marítimo también produce gases de efecto invernadero que pues, al final sabemos que contribuyen al cambio climático, a la acidificación de los océanos, que eso también es importante en este caso, y a esto se le suman factores contaminantes como vertidos de petróleo y de productos químicos, carga seca que se cae, basura o lastres que se tiran el al lavado mar. también, creo, de todos los petroleros y tal, cuando se lavan por dentro, eso también contamina mucho. Exactamente. De hecho, por ejemplo, yo recuerdo cuando hicimos lo de los contenedores que nos hablaban de que se puede dar el caso de que por quitar carga están autorizados a tirarla directamente al mar. No se suele hacer, pero eso... Sí, que lo importante es salvar el barco. Y si eso hay que tirar 100 contenedores al mar, pues ala. Claro, y también vemos cómo pues, afecta a esa relación entre buques y fauna marina, la contaminación acústica, el riesgo de encallamiento o hundimientos de buques y la contaminación general de esos sedimentos de los puertos. O sea, al final tiene un impacto medioambiental muy grande. No es simplemente el barco, sino el puerto también. Sí, y no es solo la emisión, sino el impacto a lo mejor en los ecosistemas. Exactamente. Y demás. Sí. Y a pesar de todos estos efectos medioambientales, aún así existe la concepción de que el transporte marítimo no es tan contaminante, porque es el método de transporte más eficaz en cuanto a capacidad de transporte y distancia. Y porque al final, si lo plasmamos en cifras, el transporte marítimo apenas supone el 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Que no parece mucho. Claro, no parece mucho, pero si lo comparas con otros transportes, como el del avión, te das cuenta de que en verdad no es un porcentaje tan irrisorio, ¿no? El transporte aéreo acumula el 2%, con lo cual ya es un punto porcentual menos. La mitad será Taylor Swift, básicamente. Exactamente. Y aún así parece que estamos más concienciados, ¿no? con lo mucho que contamina Taylor Swift. Claro. Pero es que, por ponerlo un poco en perspectiva, el transporte marítimo, si el transporte marítimo fuese un país, sería el 6º país más contaminante del mundo. Ostras, que eso por detrás de Estados agüita, Unidos, China, Rusia, India y Japón. O sea, es mucho. Claro, mucho. y aquí también hay que tener una cosa en cuenta. Estos efectos no son nuevos. O sea, el impacto medioambiental del transporte marítimo empezó ya a ser evidente, sobre todo con esos vertidos de petróleo, que ahí tenemos episodios mitiquísimos como el Torrey Canyon en el 67, que chocó contra las rocas de la costa británica de Cornualles, que fue ese primer gran derrame de petróleo en aguas europeas. Si te revientas contra unas rocas, tiene sentido que haya un derrame. Sí, pero es que fueron 100.000 toneladas de crudo en el Canal de la Mancha, un impacto bestial a la vida marina, todo el sustento de la población local, porque al final es eso, es también cómo afecta a los pescadores, claro. Incluso al sector turístico aquí en España, ¿no? Que tenemos crisis medioambientales similares, pues como la del Prestige en costas gallegas, que causó un derrame tremendo. Y de hecho sigue siendo un trauma para muchas poblaciones de la zona. Sí. Justo. Y es a partir justo de estos accidentes cuando empieza a haber una presión social mayor y organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional al rescate comienzan a tener en cuenta que el transporte marítimo y las actividades portuarias sí que tienen efectos directos sobre el medio ambiente, por lo que hay que intentar protegerlo de las actividades del sector. De hecho, a partir del caso de Torrey Canyon, la Organización Marítima Internacional introdujo el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques, con esta idea de evitar los accidentes de petroleros y minimizar sus consecuencias. Pero bueno, aún así, el impacto medioambiental ha sido presente pues, al ritmo de la expansión y dependencia económica del transporte marítimo. Claro, es que además ahí, no sé tú, Jara, si sabrás más, pero una cosa que de esto que yo he leído siempre es que, claro, hay un accidente y por muchos seguros que tengas es, ok, tienes un seguro, muy bien. Sí. Pero el vertido ya está ahí. Sí. Claro. Sí. ¿Sabes? Claro. Sí, además, si hay más barcos en circulación, quizás, o sea, no el riesgo de accidente aumente en la misma proporción, porque a lo mejor los barcos son más seguros, gracias a Dios, pero desde luego, pues más vehículos funcionando te expone también a mayores riesgos, lógico. Sí, sobre todo que al final, hace poco que los hutíes volaron por los aires un carguero, se vieron las imágenes. Claro, ese carguero lo han volado por los aires y todo ese petróleo, porque es que yo no sé cuántas toneladas de crudo puede llegar a cargar un barco. Eso está ya ahí. Aunque sea para su propio combustible. Claro, para su propio consumo, claro. Eso ya está vertido en el mar. Claro. Sí. Eso ya te lo comes con patatas. Y a lo mejor, pues sí, en Europa o en Estados Unidos sí que hay recursos y voluntad política para controlar un vertido. Si eso pasa en Somalia, como pues ya lo limpiará. No, sobre todo, a lo mejor tienen voluntad política, pero no tienen los recursos. Claro, a eso voy. O sea, yo no voy a que. O sea, no hay. Claro que hay una voluntad porque en pueblos, el pueblo somalí vive mucho de la pesca. Sí, ahí estaba el tema de la piratería, que venía por eso. El tema es un vertido, ellos no tienen capacidad para gestionar eso, ¿sabes?
Al final tienen que ser otros países los que se movilicen para ayudar ese tercero. O el vertido tiene lugar en un país, en aguas internacionales, y se lo come un país que no tiene nada que ver con ese transporte. Claro. Es curioso porque, claro, lo primero que se empieza a regular y el motivo por el que la sociedad se empieza a preocupar de esta contaminación, de este impacto medioambiental, son los petroleros. Pero creo que hemos mencionado al principio que no son el tipo de barco más contaminante. No, y de hecho, esto no sé si lo sabrán algunos oyentes porque es un poco sorprendente, son los cruceros. Anda. Sí, porque en cuanto a emisiones totales, o sea, evidentemente el portacontenedores, los graneleros, los buques petroleros son los que se llevan la palma, porque hay muchísima más flota de este tipo de barcos, y su movimiento es verdad que es mucho más masivo y regular que el de los cruceros. Pero si nos fijamos en las emisiones de CO2 media por barco, o sea, a lo que contamina cada embarcación individual, los cruceros son el medio de transporte más dañino para el medio ambiente. O sea, es verdad que son menos, pero son muchísimo más matones a nivel de impacto medioambiental. Claro, en relación a la mercancía, personas que mueven, actividad que genera. Vamos a tirar un gráfico que se ve muy bien nuestro y es tremendo. La contaminación por tipo de barco. Si te pones a nivel media por embarcación, es una bestialidad los cruceros. Claro, que al final sí, por embarcación se dispara completamente la de los cruceros. Entonces, esto no sé si lo hablamos ya creo que está derivada, ¿no? Pero en el episodio de la sostenibilidad del turismo también estuvimos analizando el impacto que tenían, por ejemplo, los cruceros en lugares como Venecia, que les habían echado, básicamente, ya no podían pasar por la laguna. Pero si el transporte marítimo contamina en todos sus formatos, sea el tipo de barco que sea, algunos en la parte más absoluta, otra más en la relativa. ¿Es un sistema esto sostenible? Se está intentando que lo sea. Por el problema que genera, que decir, si no es sostenible, en la economía mundial tenemos un problema. Sí, se está intentando. Al final estamos hablando de una industria y un sector que ya tiene acceso a tecnologías mucho más avanzadas que cuando se empezaron a usar hidrocarburos. Como pues motores de bajo consumo, sistemas de conversión de energía, depuradores y demás, ¿no? O sea, al final todo esto se puede enfocar a alcanzar los objetivos internacionales respecto a la sostenibilidad del transporte marítimo. Son objetivos que pasan pues por reducir el consumo de energía, los niveles de contaminación y las emisiones de gas de efecto invernadero, y el objetivo último es alcanzar las cero emisiones netas. Sí. Así como aumentar la protección de la biodiversidad. Entonces, se está intentando seguir ese camino. Claro. Pero debe conseguirse. Claro, pero esto sí, o sea, no sé con esos refranes de buenas intenciones, no sé qué, no sé cuántos, pero no sé si aquí hay medidas reales que se estén tomando. Pues entiendo que, pues eso, no sé si mejores diseños, otros combustibles, yo qué sé, no sé, no me dedico a esto. Pero hay proyectos que estén buscando esa descarbonización, mayor sostenibilidad de esos rascacielos flotantes que tienen tanto impacto en las emisiones, en el ecosistema y demás. O sea, sí que se han puesto en marcha, porque además, como hemos visto, es un sector muy demandante de hidrocarburos, pero también hay una toma de conciencia clara dentro del sector del impacto medioambiental, y es verdad que se están desarrollando en paralelo distintos proyectos en diferentes partes del mundo. Hay varias propuestas y soluciones que se están testando. Por ejemplo, una vía es la innovación en el propio diseño de los buques para reducir el peso y la resistencia. Pues se introducen nuevos materiales, al final lo que se busca es que se reduzca el consumo de energía y por lo tanto las emisiones, ¿no? Pero los principales intentos se están dando en cuanto a las fuentes de energía, que como ya hemos visto a lo largo del CAPI, es lo más importante. Lo central. Los avances de los últimos años giran sobre todo en torno a conseguir sistemas de propulsión alternativos que logren disminuir la dependencia de los hidrocarburos. Sí. Y en ese sentido hay iniciativas que miran, por ejemplo, hacia la energía eólica, como un ejemplo, ¿no?, de barco sostenible, es el Orcel, no sé cómo se pronuncia, bueno, mis disculpas, sí, que está desarrollado por una empresa nórdica. Pero sobre todo los proyectos suelen probar con el uso de pues amoníaco, biocombustibles, hidrógeno, metanol o por la electrificación. Este último, la electrificación, es el que presenta más interrogantes porque parece que puede aplicarse a transporte marítimo a corta distancia. Muévete un carguero con un panel solar. Sí. Un Panamax con electricidad lo veo complicado, al menos ahora. En el futuro ojalá. Pero... Justo, o sea, por ahora es un tipo de energía que no alcanza para viajes largos porque las opciones de almacenamiento de electricidad son insuficientes. Claro. Pero aún así sí que hay propuestas en marcha de barcos eléctricos de cero emisiones, como los 2 ferries que presentó la empresa Balearia, que es una de las navieras españolas, este año, y que se supone que estarían operativos para 2027. Y lo que buscan es conectar Tarifa con Tánger en una especie de corredor verde
que funcione con, pues eso, con energía Sí, bueno, de eléctrica. Tarifa y Tánger no hay mucha distancia. No, Sí, pero si te pero- cargas todas esas conexiones Sí, y hombre, ahí vas reduciendo, poquito a Sí. poquito. o a lo mejor a nivel de barco pesquero también puedes aplicarlo Claro. para barcos de pesca próxima. Sí, Sí. de bajura. Sí, y luego, por dar otro ejemplo de innovación española, hay una iniciativa que pretende desarrollar un prototipo de sistema de generación de combustibles marinos sintéticos a partir de materias procedentes de depuradoras, o sea, de aguas residuales, en Ah. el puerto de Barcelona. Bueno, Que también sería hay que- muy interesante. También hay que aprovechar los residuos de otros Sí. sitios para... Sí, y luego, por ejemplo, hay otro proyecto otras ideas que se barajan, que yo es algo que tengo mucha curiosidad por ver hacia dónde va, que es se está tanteando la energía nuclear. Vale. Para los barcos. O sea, sería sobre todo adecuado para los barcos que necesiten estar durante periodos más largos sin repostar, que serían estos cargueros grandes y pesados. Y es verdad que ahora mismo hay más de 160 buques en el mundo funcionando con pequeños reactores nucleares. O sea, son sobre todo pues, submarinos, pero también tenemos barcos rompehielos que necesitan una fuente muy potente de Eso no lo sabía. energía, o portaaviones, sí, sí. Claro, cuando he dicho 160 barcos, he dicho, hay portacontenedores. O sea, yo que sé, hay No, barcos normales. No, son No, sobre no. todo tecnología militar. Sí. Claro, claro, Pero claro. se está intentando ver si eso se podría aplicar, pequeños reactores, al comercio marítimo tradicional y más masivo. Pero claro, hay... O sea, y esto de la energía nuclear para el transporte marítimo no se había usado antes. Bueno, submarinos, no sé si hay otros casos. No, es lo que te decía, que a nivel de uso civil la energía nuclear no ha sido nada común y de hecho ha sido muy limitado porque es algún intento en buque mercante de carga. Hombre, Lo más si ya puede ser un problema un vertido de petróleo, que de repente haya Claro. un reactor nuclear O sea, por ahí flotando en eso te medio iba del a mar es decir, al complicado. final se ha utilizado para cuestiones así, pues un submarino que tiene que estar sin repostar, la tela de tiempo Sí, y tiene que tirar con sí, eso. O lo que te decía de barcos que necesiten muchísima energía, como eso, los rompehielos rusos, pues hay algunos que tienen pequeños reactores nucleares. No suena muy distópico, pero oye, es una fuente de Sí, energía. sí, Y al final es eso, que se está empezando a ver como una posible alternativa para la propulsión de barcos más grandes, pero el gran temor es lo que tú señalabas, que tengas barcos circulando con mini reactores nucleares, pues a la gente le da bastante respeto. O sea, cualquier accidente, imagínate. Claro, sí, ¿Sabes? que a lo mejor, o sea, que en algunos barcos, yo que sé, que sean de empresas como muy controladas puede tener sentido, pero a lo mejor en un barco de un armador raro, es una bomba de relojería. Y de fondo aquí, al final hay una También nos cosa. queda el episodio, mira, aquí también el episodio de la energía nuclear sí, civil eso es un y el tema. de la nuclear, que yo creo que son dos temas Y separados. son además muy delicados, hay que ver cómo hacemos eso. Pero Sí. de fondo, por el del transporte marítimo, lo que hemos visto a lo largo de este CAPI es que los grandes saltos son por cuestiones tecnológicas de forma de producir el barco, que aquí puede ser con nuevos materiales, o energéticas. Y lo hemos visto de velas, carbón, hidrocarburos. ¿Qué pasa? Que si sabemos que se está empezando a buscar combustibles alternativos, tenemos que ser conscientes de que cuando eso pase, es probable que veamos o bien un cambio en el transporte marítimo como lo hemos conocido, o que los combustibles que se descubran se intenten adaptar lo máximo posible al modelo que tenemos ahora, que es sobre el que se ha construido todo nuestro mundo, ¿sabes? Entonces, por eso, cuando se encuentre una alternativa... Eso yo creo que es lo interesante, ¿no? ¿Qué consecuencias va a provocar el siguiente cambio energético que se produzca en la navegación? Ah, Como mínimo cambio en las rutas. Eso Por eso, seguro, por eso. sí. es que esa es clave, porque, por ejemplo, yo estaba pensando en el hidrógeno verde. Si se consigue aplicar hidrógeno verde al transporte marítimo, la Unión Europea es una de las regiones que más está apostando por eso. Sí. Es que a lo mejor te encuentras con que de repente, estoy hablando a una hipótesis a futuro, que ese estrecho de Hormuz empieza a reducirse el tráfico ahí porque resulta que en la zona de Marsella y la península ibérica hay un montón de generación de hidrógeno verde que se utiliza para el transporte marítimo. Claro. Sí. Lo que dice Jara, se te puede modificar esa ruta. Sí. Claro. O que un país latinoamericano de repente lo empieza a producir. O en el Caribe, no lo sé. Pero es curioso eso y cómo se distribuirá todo. Bueno, yo creo que es algo que veremos en el sentido de nuestra ¿Tú vida. crees? Hombre, no creo que tarde 100 años en producirse esto. Es que es un... O sea, También es cierto que aspira a vivir bastante tiempo, no 100 años, pero bueno. pero consumen muchos hidrocarburos y las resistencias van a ser muy grandes. Totalmente. También Sí. del sector Totalmente. de los combustibles sí, fósiles. ahí ¿sabes? habrá una pelea como, Hombre, es perder mucho dinero, ¿eh? como supongo que la hubo cuando el carbón iba a dejar paso al Es petróleo. Perder mucho dinero y reconvertir muchas flotas. Sí, sí.
No, claro, evidentemente quizás va un poco con la vida útil de los propios barcos. Es decir, mira, este lo voy a amortizar hasta que ya no pueda más y el siguiente me lo compro ya eléctrico, por así Sí, decirlo. ya como solo los con que coches. se apliquen a los cruceros que tienen ese impacto Sí, medioambiental, sí. empiezas a reducir. Sí. Que luego esa será otra, porque también ahora sabemos que la vida útil de los barcos es de cierto tiempo, pero si cambias el diseño del barco o las fuentes de energía, igual los años que te puede durar el barco cambia también. También. Y claro. tienes un problema de demasiada basura por desechos de barcos Claro. que ya no te sirven. Claro. No sé. Pues ahí entra la chatarra, Eduardo. Sí. Tu otro tema favorito. No, pero eso que ha señalado Jara de los materiales es Sí. súper interesante en el transporte Claro, marítimo. y que hacer eso con potencialmente Hombre. 90.000 barcos que tienes que reciclar de alguna manera, que eso no es sencillo. Bueno, están los desguaces de barcos. Sí, por Hay docus muy, muy potentes de la zona del sudeste asiático, en costas africanas, que están ahí a desguazarse. Claro. Pues nada, un tema interesantísimo de las, no sé si revoluciones, pero sí los grandes cambios que se van a producir a futuro para una cuestión en la que dependemos todos de todo, porque, como hemos dicho, el transporte marítimo es completamente fundamental en nuestro mundo. Muchísimas gracias, Jara, por contarnos todo esto. Nada, vosotros, tengo muchas ganas ya del siguiente. Y muchísimas gracias, Eduardo, A vosotros siempre. por hablar de tus vacaciones, básicamente, que es a lo que, No, a lo que en vienes barco aquí. yo no soy muy de barcos. Vale. No he hecho vacaciones en barco. No tengo ni amigos con barco. Nada. No tengo amigos con barco, ojo. Bueno, Ni no lo tampoco sé juegas al vosotros. polo. No. Vale. Y muchísimas gracias también a Moeve, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Gracias también a ti, que nos has visto en Spotify, escuchado también en YouTube, en iVoox, en Amazon, en Apple. Bueno, no sé con qué venimos próximamente, pero es que ya tengo un batiburrillo de temas. Este sale. A lo mejor con Sale la alguna semana materia que prima, viene. no lo sé. Sí. Guau, el Claro, siguiente- mira cómo se le han iluminado los ojos al el chaval. siguiente, si yo estaba emocionado con los contenedores, que se preparen. Pues nada, que un gusto siempre tenerte con nosotros y nos vemos aquí, nos escuchamos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.